Buenos días a todos. Es un gozo poder estar nuevamente aquí en este lugar, pues reunidos para lo que hemos venido a hacer, para adorar a Dios. Así que estoy contento y de poder compartir este tiempo con vosotros. Bueno, si hay un adjetivo que realmente ha sonado y sigue sonando en este tiempo, es el adjetivo diferente. Hoy se ha mencionado aquí. Hace alusión al tiempo que estamos viviendo, a la situación que estamos viviendo. Todo el mundo habla de que estamos viviendo un tiempo diferente. Y yo pues quería compartir un poco acerca de usando esta idea que tenía en la cabeza. He hecho un parón en la serie que estamos llevando de Primera de Pedro. Quizás soy un poco clásico, pero quiero tener un tiempo ahora de reflexión pensando un poco en esto esta festividad que hemos tenido hace 2 días, ¿no? de la Navidad. Porque soy de los que pienso que son oportunidades en las que pues toda nuestra sociedad está recordando estos tiempos de Navidad. Pues explicar un poquito, informar qué es esto de la Navidad, ¿no? Entonces, esto de diferente, mirad cómo lo han presentado nuestro mundo, ¿no? Una Navidad diferente. Taller de... Veo poco desde aquí. Taller mediante el juego. Talleres, bueno, aprovecha, como es un tiempo diferente, vamos a aprovechar la Navidad de manera diferente. Una Navidad diferente, vive el vivero. Seguramente que habrán ido mucha gente a comprar flores, arbolitos, macetas en estos tiempos tan especiales, ¿no? Una Navidad diferente, fábrica de juguetes, aunque siempre son los juguetes, pero oye, vívela de esta manera especial y compra nuevos juguetes a tus hijos. O vente a Sevilla con nuestra mascarilla, que también pega, ¿no? Y estará muy bien, una Navidad diferente. O la Thermomix, ¿cómo no? Una Navidad diferente por todo lo que importa. Y ahí tienes nuevas recetas distintas que te van a hacer que tu Navidad pues sea diferente, ¿verdad? O vive una Navidad diferente en los centros comerciales porque abren todos los días. Hoy está abierto, así que se puede ir también a gastar dinero en esta Navidad diferente. Una Navidad diferente con una campaña de Facebook, Instagram para tu empresa. Aprovecha las oportunidades porque es una Navidad diferente. O si quieres, mira, ahí hay una Navidad diferente, 10 ideas pues para realizar mágicos faroles, manualidades, bueno, un montón de cosas que puedes hacer en esta Navidad diferente. O puedes leer un libro, una Navidad diferente. Es lo que hay, es lo que nos están presentando y es lo que todo, se mueve todo en torno a esto, ¿no? De lo diferente que es este año, que es este tiempo, que es esta Navidad. Yo quiero dar respuesta a una pregunta en esta mañana. ¿Realmente existe una Navidad diferente? ¿Realmente existe una Navidad diferente? Porque lo que la gente entiende por diferente tiene que ver mucho con el entorno de la Navidad. Todo lo que es la estética de la Navidad, las lucecitas, los arbolitos, los muñequitos, todas estas cosas, bueno, ahí están, forman parte de la estética. Si los tomamos así, no pasa nada, siempre que no perdamos el sentido de lo que realmente es la Navidad. Para dar respuesta a esta pregunta, yo le he puesto el título al tema Navidad diferente. Vamos a irnos al Evangelio, vamos a ir a la Biblia. Y vamos a tomar el pasaje de Mateo 1, 18 al 25. Vamos a pensar en 4 versículos especialmente, pero vamos a leer el contexto de lo que la palabra de Dios dice y nos informa acerca de lo que es la Navidad. Mateo 1, 18 al 25. Dice así la palabra de Dios. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo.
Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Aquí vienen los versos en los que vamos a tratar el mensaje. Y dará a luz un niño y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido es o significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Para hablar en este mensaje, bueno, podíamos coger este pasaje y estudiarlo en profundidad y sacaríamos un montón de enseñanzas y de aplicaciones dentro de su contexto. Pero hoy quiero dar respuesta a esta pregunta que se plantea teniendo como el centro al verdadero protagonista. Parece un tópico, pero es que es así, al verdadero protagonista, al niño que nació en Belén. Así que el mensaje va a girar en torno a los dos nombres que vemos aquí que aparecen. Aparece el nombre Jesús y aparece el nombre Emmanuel. Así que vamos a ver hoy qué implica Emmanuel, qué implica Jesús, los dos nombres que se dan al niño, o se dice que hay que ponerle al niño que va a nacer en Belén. Así que lo primero que vamos a ver un poco es la explicación previa en cuanto a los nombres puestos para el niño, porque no sé si os habéis dado cuenta, me imagino que sí, pero hay un mensaje del ángel que dice: y le pondrás por nombre Jesús. Y hay un mensaje del profeta Isaías que dice: le pondrás por nombre Emmanuel. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Es Jesús o es Emmanuel? Hay una contradicción aquí, porque la crítica bíblica así lo toma, y son de estas cosas que usan para decir: mira, ves cómo la Biblia se contradice, ni siquiera se mantiene, ¿no? Bueno, aparente contradicción con dos nombres distintos. Vamos a explicar un poco esto. ¿Qué significa? Bueno, el uso de los nombres en la Biblia. En la Biblia no es como nosotros, que ponemos nombres pues porque están de moda, porque suenan bonitos, porque pueden tener no sé, no destacar mucho a lo mejor, ser consecuente con la sociedad en la que vivimos, o porque nos gusta el sonido, da igual. Podemos poner nombres simples o nombres compuestos, podemos poner Joshua Manuel, o podemos poner, yo qué sé, Ernesto. Son nombres muy dispares, da igual, no tiene ninguna... El nombre de mi padre, el nombre de mi abuelo, vale, algunas de estas explicaciones existen. Pero en la Biblia no pasa así. Cuando la Biblia usa los nombres, normalmente el uso del nombre se le pone a la persona según lo que cree que es o según lo que cree que va a llegar a ser. Así que el nombre está muy identificado con lo que la persona es o va a ser. Hay un montón de ejemplos que no nos vamos a parar mucho, pero por ejemplo, el caso de Lea en Génesis 29, que pone a su hijo Simeón. Porque, y si leemos el pasaje, solamente a modo de referencia, os voy a dejar después, porque voy a hablar de muchas citas, y lo bueno que tiene la grabación que se está realizando en este momento es que podéis verla después, parar ahí y ver los textos, estudiarlos en profundidad vosotros mismos en vuestra casa. Dice que concibió de nuevo y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo, así que le pondré por nombre Simeón. ¿Veis? Hay una explicación de por qué se le pone a este hijo Simeón. Y Lamec, que pone a su hijo Noé, dice: bueno, porque he tenido una vida cansada y tal, y Dios me ha dado este hijo como para, no sé, no renovar las fuerzas. Hay un sentido en el nombre que se ponen a los hijos. También se usan apodos. ¿Recordáis cuando el Señor habla en Marcos 3:17 de Juan y Santiago y le dice: son Boanerges, el hijo del trueno? Es como un apodo, ¿no? No quiere decir que Jesús se reunió con los hijos del trueno, habla de Juan y de Santiago, pero tenían ese sobrenombre. Eso lo entendemos muy bien porque aquí en Andalucía se usan mucho los apodos también, ¿verdad? Otras veces el nombre sustituye a otro nombre anterior. Jesús llama a Simón Pedro, y tú eres Pedro, tú eres Simón, y ahora te vas a llamar Pedro, ¿no? En fin, y Cefas, ¿no? También otro nombre.
o le da a Jacobo el sobrenombre de Israel. En un momento determinado, pues Dios le va a dar ese nombre porque hay un momento en su vida importante y Dios va a hacer con él pues grandes cosas. Ahora, Isaías, cuando dice la profecía que nacerá un niño y que se ha cumplido, se va a cumplir la profecía que dice que nacerá un niño y llamará su nombre Emmanuel, que traducido o significa Dios con nosotros, lo que está haciendo es mencionar las características de este niño que va a nacer. Es decir, él está hablando de su identidad o de su naturaleza. De hecho, 2 capítulos más tarde, en Isaías capítulo 9, se nombra también a este niño. Dice, será Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, consejero, un hijo nos es dado. Y nos hace referencia también a este nombre. Así que lo que está haciendo Isaías es dando un nombre profético, es hablar de un niño por sus características, de lo que iba a ser, de quién iba a ser esa persona, ese niño que iba a nacer. Así que notemos, Emmanuel, la naturaleza del niño que va a nacer, su identidad. En cuanto al mensaje del ángel, a José le pone por nombre Jesús. Ese sería el nombre personal, el nombre que el niño iba a tener mientras que estuviese viviendo en esta tierra. Pero no solo eso, sino que además está hablando, este nombre personal, no solo ya de su identidad, sino de su misión. Porque dice, y salvará al mundo o a los hombres de sus pecados. Así que Emmanuel tiene que ver con su identidad, con su naturaleza, y Jesús tiene que ver con su nombre personal, digamos, pero además con su misión. Y esto explica perfectamente el hecho de que para el evangelista Mateo no suponga ningún problema, ninguna dificultad mencionar a Emmanuel al mismo tiempo que Jesús, porque no la hay, porque está, digamos, describiendo dos situaciones de una misma persona, ¿no? Así que vemos entonces que estos dos nombres definen la naturaleza y la misión del niño que va a nacer en Belén. Y es lo que vamos a ver, vamos a seguir viendo, ¿no? Decía que íbamos a hablar sobre estos dos nombres, pues vamos a hablar de estos dos nombres. El primero entonces es Emmanuel, la naturaleza del niño que nacerá. Dice el texto, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Lo primero que se destaca es la profecía cumplida. Esto es impresionante, esto es una de las veces, y hay muchas, en las que Mateo y otros escritores, otros apóstoles y otros escritores del Nuevo Testamento usan el Antiguo Testamento para demostrar el cumplimiento profético. La profecía y su cumplimiento, en la persona de Jesús se cumplen muchas profecías, demuestran que la Biblia no es un libro humano, que no es un cuento, no es algo que se ha elaborado ahí con un montón de estrategia para hacernos creer algo. La Biblia demuestra, las profecías demuestran que la Biblia es el libro de Dios, que es la palabra de Dios y que tiene fiel cumplimiento. Dios lo había predicho con anterioridad. En toda la historia de Israel, Dios había anunciado paulatinamente a su pueblo, aquí un poquito, otro poquito allí, para ir determinando, declarando cada vez con mayor nitidez la venida de un Salvador, de un Rey, de Jehová mismo, Dios con nosotros. Y es que la Biblia no es un libro que contiene historias inconexas. La Biblia es un libro que contiene una historia única, auténtica, real, que habla del plan de Dios de salvación. Está escrita esa historia por muchos autores diferentes, en un montón de tiempo, más de 40 autores, en un montón de años, de situaciones y de contextos diferentes, pero todos están contando no sus historias, aunque aparentemente y al principio sí, están contando, por la gracia de Dios, por la obra divina, la historia del plan de salvación de Dios y confluyen en la persona del Señor Jesucristo. Eso es impresionante. La unión de toda la Biblia hacia Cristo, eso es impresionante. Desde Génesis hasta Malaquías se habla de Jesucristo. Y hay que verlo, y hay que encontrarlo. Y hay que ver dónde habla la Biblia de Jesucristo en Génesis, en Éxodo, y en Levítico, y en Número, y en Deuteronomio, y en Josué, y en Jueces. Hay que verlo. Porque Jesús mismo le dijo a aquellos que iban en el camino de Emaús,
y les hizo referencia de cómo las Escrituras daban testimonio de Él. En la ley, en los salmos, en los profetas. Es impresionante. Así que es un libro que habla de la historia del plan de salvación. Los mismos profetas no sabían muchas veces que sus palabras serían cumplidas por Jesucristo. Muchas veces ellos no sabían lo que estaban escribiendo y sobre quién estaban escribiendo de manera consciente, pero aún siendo sus palabras dirigidas a personas y situaciones, como vamos a ver hoy, que tenían que ver con su momento histórico, no estaban hablando al aire, estaban hablando a personas y en momentos concretos, pero Cristo, lo importante es que cumple todas las profecías que han dicho de Él. Impresionante. Nuestro texto es una cita de Isaías, capítulo 7, 14. Está escrito unos 700 años antes de que se produzca el nacimiento de este niño. Trata, en primera instancia, de unas palabras que el Señor, a través de Isaías, le habla al rey de Judá, en este caso Acaz. Era el que estaba gobernando. En un momento de apuro político, digamos, amenazas de sus enemigos, tanto de Asiria, Israel también. Isaías es enviado por Dios para ofrecer consuelo a este rey y para darle una palabra de aliento, una promesa de salvación, si estaba dispuesto a creer en Dios y si estaba dispuesto a pedirle una señal a Dios. Y Dios iba a contestar esa petición que hiciera el rey Acaz. O por el contrario, si no creía, si no pedía señal a Dios, si no obedecía las palabras que el profeta le estaba diciendo, iba a ser condenado. O sea, iba a morir, iba a sufrir las consecuencias igual que el resto de las naciones. Como Acaz era incrédulo, se negó a pedir una señal. Y es ahí donde entonces Isaías le muestra que Dios mismo le dará la señal, una señal especial, que es la que se relata aquí, y que va a demostrar la fidelidad de Dios con la casa de David. La promesa que Dios hizo se va a cumplir en algún momento de la historia. Y es Dios mismo el que le está diciendo que va a permanecer firme en su palabra. Y la señal tiene que ver con una virgen. Y no me puedo parar en este pasaje, pero no es una persona, una señorita, una joven que no ha tenido relaciones sexuales. Tiene unas connotaciones más de una mujer no casada. Y además que va a concebir de una manera especial, de una manera milagrosa. Y la Biblia nos relata que es por causa del Espíritu Santo. Y va a ser una señal muy especial, porque se va a ver que no es algo natural, es algo milagroso. Y además, ese niño que va a ser concebido en el vientre de esta mujer, de esta virgen, va a ser Dios con nosotros, el mismo Hijo que nos es dado, como dice Isaías capítulo 9. Eso era una señal impresionante, ¿no? En palabras de un comentarista bíblico, las cito literalmente, no sé por dónde voy. Bueno. Dice, aún en el caso de que Isaías no estaba pensando en el Mesías, porque estaba hablando al rey Acaz en este momento, lo cierto es que sus palabras son cumplidas a la letra por los detalles del engendramiento de Jesús. Y de todos modos, como Mateo nos recuerda, lo que Isaías mismo haya pensado es una consideración secundaria, porque más allá de él estaba el Señor hablando por medio del profeta, conocedor del final desde el principio, cuidando la exactitud de las palabras pronunciadas para que en todo correspondiesen a la encarnación venidera. Esta es la inspiración del Espíritu Santo. Por eso la Biblia no es un libro normal. Y por eso Mateo dice, esta señal es para que se cumpla lo que el Señor dijo por medio del profeta. Y está haciendo referencia a esa señal que está apuntando
a ese Hijo, a Dios con nosotros. Y es lo que significa Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios que nos ve, el Dios que nos escucha, el Dios que está atento, es que es Dios con nosotros. Es Dios. De esa expresión Dios con nosotros, destacamos en primer lugar que es Dios. El niño que nacerá es Dios. Eso es increíble. Eso es algo que trae mucho debate. Pero este niño ya existía antes de nacer. No el niño, Dios. Él no fue un ser creado. Existía antes de su nacimiento como Dios. Es decir, posee el atributo de la eternidad, sin principio, sin final, sin tiempo. Es la segunda persona de la Trinidad. Esto es algo muy difícil de entender en nuestra mente. Dios existe en tres personas distintas. Un único Dios, no son tres dioses, un Dios con una misma esencia, pero que existe, vive en tres personas. Es algo que, como digo, no es fácil de comprender, pero es así, ese es nuestro Dios. Dice Hebreos capítulo 1 y versículo 3 que Él es la imagen del Dios invisible. Y ahí usa una palabra carácter, y indica que Cristo es la representación exacta de la naturaleza de Dios, es su misma esencia y la posesión de todos sus atributos. La profecía del Antiguo Testamento afirma que Dios es eterno, la eternidad del Mesías. La Biblia le llama en Isaías 9:6 Padre eterno, y de manera profética dice en Miqueas 5:2 también que sus orígenes son desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Una manera de decir, no tiene principio ni tiene final, ha existido por siempre. Además, Cristo mismo se atribuyó a Él mismo eternidad cuando dijo, hablando a los religiosos de su tiempo, y en el Evangelio de Juan capítulo 8 y versículo 58, antes que Abraham fuese, yo soy. Esta expresión no dice yo era, dice yo soy. Indica su eternidad, aparte de que los mismos fariseos pues entendían esa palabra, ¿no?, como el nombre de Dios, y ellos rápidamente, ¿no?, lo relacionaron. La plena declaración de Juan es que Cristo es Dios. Dice en Juan 1:1, el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. No dice que el verbo era un Dios, o no dice que el verbo era divino, dice que era Dios. La Biblia también declara que participó en la creación de todas las cosas que existen. Ahí lo tiene Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Colosenses, en Él existe todo lo que ha sido creado por medio de Él y para Él. Y además dice el verso 17 que todas las cosas además por Él subsisten, por Él se mantienen en orden y están funcionando. Además, es el que, como digo, mantiene, ¿no? Pero Jesús se reconoce también como Dios. Ahí dejo las citas, ¿no?, para que la podáis leer después. Él mismo alegó tener atributos que solamente Dios posee, como la omnisciencia. Eso lo vemos en los evangelios. Él sabía las cosas que estaban pensando, sabía todas las cosas que iban a pasar antes de que pasen. Su omnipotencia. Mateo 28 dice en la Gran Comisión, toda autoridad y todo poder me es dado. Y bueno, desde antes, ¿no? Su omnipresencia. Podía estar en muchos lugares. Él hizo cosas que solamente Dios puede hacer. Y las personas en su día lo reconocieron, aunque algunas veces renuentemente, como perdonar pecados. Allí en Marcos 1:2, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Cuando Él perdona, le dice al paralítico, vete, tus pecados te son perdonados. Y resucitar a los muertos. Lázaro, ven fuera. ¿Quién puede hacer eso sino solo Dios, ¿no? Y la Escritura sí lo recoge también. Filipenses capítulo 2 y verso 6 dice que Él es preexistente cuando existía en forma de Dios.
antes de venir a este mundo, existía en forma de Dios. Tomás lo reconoce como Dios, Pablo lo llama a Dios a Jesucristo, Juan llama a Dios a Jesucristo, la carta a los hebreos reconoce la divinidad de Jesucristo y el libro de Apocalipsis le llama el Todopoderoso. Jesucristo es Dios. Ese niño que iba a nacer es Dios. Pero fijaos, no solo es Dios con nosotros. Y esto es increíble. Esto es lo que estamos recordando, ¿no? Que el niño que nace es Dios con nosotros, Emmanuel. Mirad, nació como humano. Estos son misterios, ¿eh? El mismo Dios que ha creado todas las cosas y que existe y que es eterno y que no tiene principio ni fin, viene a este mundo como un humano, en su debido tiempo. Gálatas 4:4 dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, nació de una mujer, habla ahí, ¿no? Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne. Y también en sus cartas acerca de la venida de Jesús en carne, en primera de Juan 4, en segunda de Juan 7. O sea, Él no poseyó la humanidad mientras no nació, puesto que el texto dice que se hizo carne en ese momento. Se vistió voluntariamente de un cuerpo humano y de una naturaleza humana. Juan hace mucho, ataca mucho y enfatiza mucho la humanidad de Jesucristo, porque había movimientos que decían que no podía ser, que Cristo no era humano, no era real, porque tenían un pensamiento de que la materia y el espíritu eran contrarios y no podía haber una persona que fuese divina, que fuese también humana, eso es imposible. Y decían, no. Algunos decían, es una apariencia, no es realmente una persona humana, es una apariencia. Y ahí estaban los docetistas que decían eso, pero otros decían, no es una apariencia, pero sí que es una especie de emanación, desde el Dios que es santo y puro y es espiritual, va habiendo una serie de sucesiones de dioses un poquito más pequeños que cada vez se van acercando más a la tierra, hasta que llegamos a Jesucristo, que es un humano, que no es un humano normal, es una divinidad, porque viene de Dios, pero no es Dios, es un Dios menor, y eso lo dicen algunos grupos religiosos también en nuestros días, porque no concebían que Dios pudiese ser Dios humano. Esta es que la doctrina de la encarnación, que es una doctrina impresionante, dice que Dios es Dios y hombre, 100% Dios, 100% hombre. Es un humano total, como nosotros, pero sin pecado. Esa es la diferencia, ¿no? Fue nacido de mujer. Ahí tenemos el texto. Dios usó a una mujer para hacerse hombre. Y en Lucas también lo entendemos. Y otros textos que hablan de Dios haciéndose hombre, pues ahí está, según 1 Timoteo 3:16, Dios manifestado en carne. Bueno, hay otros pasajes que hablan de lo mismo, ¿no? Dios con nosotros. ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros, de que Dios esté con nosotros, sea con nosotros, o el mismo nombre, Dios con nosotros? Porque yo creo que no somos conscientes de lo que es Dios con nosotros, porque Dios podía haber estado en su lugar y no tener ningún tipo de relación ni de contacto con los seres humanos. ¿Para qué? Si Dios es grande, sublime, podía habernos creado, podía haber creado este mundo y habernos dejado nuestra suerte, como dicen algunos, ¿no? También. Y no tener relación con nosotros. Dios trascendente allí. Pero Dios es inmanente, Dios quiere tener relación también con su creación. Dios tiene es increíble, se ha querido acercar de una manera tal que se ha hecho uno de nosotros para comunicarnos el mensaje, ¿no? Dios en Cristo está con nosotros en una asociación muy cercana. Dios con nosotros, ese con, esa preposición con es una preposición que indica una cercanía muy fuerte. No es simplemente que esté en compañía de nosotros, sino que vino a estar en una unión muy fuerte, en una intimidad muy fuerte con nosotros. Dice en Mateo 28:20, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. Qué bonita promesa, ¿no?
le dijo a los discípulos y la podemos aplicar. Pero Dios también está con nosotros en todas nuestras etapas o en todas las etapas de nuestra vida. Cuando tú estabas en la cuna, y yo estaba en la cuna como bebé, porque no hemos nacido así, hemos pasado por la cuna, Jesús fue un niño también que estuvo en la cuna. Jesús fue un niño que estuvo sujeto a la autoridad de sus padres, como tú y como yo. Jesús fue una persona que tuvo un entorno laboral también, una vida corta, efectivamente, pero muy intensa. Jesús terminaba cansadísimo de sus tareas, de sus labores. Jesús yo creo que también trabajó en el taller de la carpintería de su padre, posiblemente. Jesús sabe lo que son las relaciones en un entorno de relaciones laborales también en un momento dado. Jesús, si te has sentido alguna vez solo, posiblemente. Jesús también estuvo solo. Jesús estuvo solo en el desierto y Jesús estuvo solo en Getsemaní y Jesús estuvo solo en la cruz. ¿Sabes lo que es la soledad? Desde la niñez, desde la juventud, las relaciones humanas, allí donde nosotros podamos pensar en cada etapa de nuestra vida, Jesús conoce todas estas cosas. Es más, Dios en Cristo está con nosotros en nuestras aflicciones también. A veces pensamos que estamos solos, a veces en esos tiempos de dificultad, de enfermedad, de tristeza. Pensamos que el Señor no nos comprende. Pues fijaos, Dios con nosotros, Dios fue uno de nosotros, pasó por lo mismo que nosotros, pasó por la pobreza, pasó por la angustia, pasó por el dolor, pasó por el sufrimiento de perder un amigo, el luto. Él lo pasó. Pasó por la soledad, por el menosprecio, pasó por la muerte, cosa que todavía nosotros ni siquiera hemos pasado. No sabemos si la pasaremos. Lo mismo Cristo viene y nos lleva y nos transforma directamente, ¿no? Puede ser, puede ser. Él nos comprende porque ha sufrido como uno de nosotros. Hay pasajes, bueno, hay muchos, pero hay uno que en Hebreos capítulo 2, verso 10, os lo cito porque me consuela mucho. Hebreos 2:10 dice ahí: dice el versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todo, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Y bueno, y otros textos, ¿no?, que hablan ahí. Hay otros pasajes que también en el capítulo 5 también, ¿no?, que dice: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, con mayúscula, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y hay muchos pasajes que hablan cómo Jesús es Dios con nosotros de una manera real. Y podríamos seguir poniendo aplicaciones de lo que implica Dios con nosotros. No es una mera teología fría, sino que tiene una aplicación directa a nuestras vidas. Pero el otro nombre, no solo Emmanuel, Dios con nosotros, está también Jesús. Jesús, la misión del niño que nacerá, salvación. Mirá, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué bueno, ¿verdad? El nombre ya por sí mismo expresa su misión. Ya el nombre por sí mismo expresa la misión. Salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, el nombre hebreo, es muy interesante esto. El nombre hebreo, ¿alguno sabría cuál sería? Sí, Antonio lo sabe. Josué. Traduzcámoslo ya. Josué. Cualquier judío, cualquier israelita que escucha estas palabras
sabe y rápidamente se va a ir su mente a Josué. ¿Quién era Josué? Ese hombre que hizo unas grandes campañas, ¿no?, militares. Josué fue aquel que tuvo que introducir al pueblo, ¿a dónde? A la tierra prometida, con lo cual tuvo que Dios, a través de Josué, pues ganó muchas batallas, conquistó a los enemigos y hizo que el pueblo entrase a la tierra prometida, porque es interesante, el mismo nombre significa Jehová salva. Es interesante que Moisés, que era el líder de la nación realmente, no llevó al pueblo a Canaán. ¿Dónde lo dejó? En la orilla, en las llanuras de Moab. No pasó al pueblo hacia la tierra que estaba prometida. Yo estaba pensando, digo, Moisés se identifica ¿con qué? Con la ley. Y Moisés no fue capaz de llevar al pueblo a la tierra prometida. Igual que la ley, que es buena, que nos indica, que nos muestra nuestro pecado, no puede lograr la salvación completa de nuestra alma, de cada uno de nosotros. La ley sirve para indicar, para hacernos ver nuestra condición. La ley civil sirve para regular las naciones, los pueblos, muy bien, pero no es capaz de llevarnos a la tierra prometida. Pero Josué, hace falta un Josué que cogiese y llevase al pueblo y que lo introdujese en la tierra prometida. Y ahora Mateo dice, le vas a poner por nombre Josué, porque salvará al pueblo de sus pecados. Igual que Josué introduce al pueblo en la tierra prometida, dándole la, digamos, prosperidad que Dios le prometía en ese momento, Jesús, el Josué esperado y prometido, va a introducir a los seres humanos, a nosotros, en la tierra prometida, pero no en la tierra física, en la Canaán celestial. Dios va a salvar a su pueblo de sus pecados, va a llevar al pueblo a la Canaán celestial. Además, no solo lo que expresa el nombre, que salvará a su pueblo, no esa misión, sino que además el hombre, y esto también me llama la atención en esta expresión del Evangelio, necesita ser salvado prioritariamente de sus pecados. Podía haber dicho, él va a salvar al hombre de la situación política, situación económica, da igual lo que sea, pero no. El problema del ser humano no es tanto lo que hay, estas son consecuencias. El problema del ser humano es la condición de su alma, el pecado. El pecado. Y por causa del pecado, todas las cosas que vemos están surgiendo. Todos los conflictos se han desencadenado con el origen del pecado. Y el último, la muerte, que es el fruto del pecado. Ciertamente morirás, le dijo Dios a Adán y Eva. Ciertamente moriréis. El día que comáis, moriréis. Y esas son las consecuencias que estamos pagando. Pero lo que el ser humano, aparte de todas estas cosas que son temporales y que van a pasar y que nos afligen ciertamente, el principal problema está en el corazón. Y Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Cristo vino para reconciliar al hombre con Dios, pagando la deuda de sus pecados. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, se expresa ahí. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la circuncisión de vuestra carne, está hablando ahí con un poquito de lenguaje judío, ¿no? Os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 8 y
18 y 19. Segunda de Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto procede de Dios. Bueno, el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Y más pasajes, ¿no? Justificados pues por la fe, tenéis paz con Dios, en fin. Hoy el nombre de Jesús sigue siendo una invitación al ser humano de salvación. Hoy Jesús sigue siendo Jehová salva. No quedó solamente limitado a los lectores de la Biblia, a la gente de su tiempo. Jesús, estando vivo hoy, porque resucitó, sigue ofreciendo salvación. Jesús vino como Dios mismo para salvarte de tus pecados, a ti y a mí. De tal manera, fijaos, amó Dios al mundo que envió a su Hijo, Dios con nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este Jesús que vino y nació, pues este Dios que tomó esa forma de hombre, naciendo como hombre, viviendo como hombre, murió en la cruz para pagar la deuda de mi pecado y de tu pecado, pero no quedó en la tumba, resucitó y está en el trono. Y va a volver nuevamente, ya sin relación con el pecado, para salvar a su pueblo y para juzgar a aquellos que no han creído en Él. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Solamente ahora, en esta vida, tenemos la posibilidad de elegir cuál va a ser la posición que vamos a tomar o vamos a tener cuando estemos en su presencia. Podemos estar entre los salvados o podemos estar entre los condenados. Por eso la Navidad, el nacimiento de Jesús, sigue siendo relevante, porque sigue siendo una voz de esperanza, una voz que dice, puedes volver a Jesús, puedes ir a Dios nuevamente. Todavía hay posibilidad de salvarte de tus pecados. Volviendo a la pregunta del principio, ¿realmente existe una Navidad diferente? Sí. Y la única que es real y que no ha cambiado desde el principio, la que habla del nacimiento de Jesús. Alguien dijo, quien es absolutamente el único en la historia, en enseñanza, en ejemplo, en carácter, una excepción, una maravilla y en sí mismo la evidencia del cristianismo. Buda dijo, o nunca dijo ser Dios, y Moisés nunca dijo ser Jehová, y Mahoma nunca dijo ser Alá. Ahora, Jesús dijo ser el verdadero Dios viviente que descendió para habitar entre nosotros, morir en la cruz y resucitar al tercer día. Como digo, ahora está en el trono, esperando a volver para recoger a su iglesia y establecer su juicio sobre los que lo rechazan. Por eso creemos y seguimos a Jesús y no a otros dioses. Y por eso celebramos su nacimiento en Navidad. Pues quiera Dios que nos ayude, nos bendiga y que este niño, Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, Salvador, pues sea una realidad para nosotros que lo hemos aceptado, hemos decidido seguirle, de bendición, de estímulo, de esperanza. Para aquellos que todavía están en el proceso, que sea también una oportunidad de salvación en este día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tu palabra que nos habla de este acontecimiento histórico real que cambió el mundo antes de Cristo y después de Cristo. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque
Quisiste acercarte a nosotros de una manera tan especial, con tanto amor, Señor, para que pudiésemos ser reconciliados contigo, Padre. Gracias por la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, que nos garantizan que estaremos contigo, Señor, nuevamente. Gracias por ser un Dios con nosotros. En todas las circunstancias de nuestra vida, tú estás ahí, Señor. Tú no eres ausente y tú conoces todas las cosas, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a esta palabra y a este consuelo, saber que nos comprende y que en el camino estás con nosotros. Gracias, Señor, por ser Jesús Salvador. Gracias por habernos dado la seguridad de que puedes introducirnos, de que nos lleva a la vida eterna, a la patria celestial, Señor. Gracias, Padre, porque aún todavía hay oportunidad en este día para poder acercarse a ti y creer en ti y recibirte a ti como Dios, como Jesús, como Salvador. Bendice este tiempo, este día, bendice a las familias, bendice a los hermanos que están con enfermedad y con dificultades. Tu palabra está siendo una esperanza y un consuelo para todos. En el nombre de Jesús, amén.